Hola, Hola a todos. Hola, ¿qué tal? somos traductores jugados y a nuestro despacho llegan muchos documentos académicos. Creemos que vosotros, como futuros traductores, deberíais conocer más sobre cómo enfrentarse a este tipo de documentos. Empezaremos con una breve contextualización que nos ofrece Mayoral Asensio. Los documentos académicos son un objeto de traducción jurada y comparten características con otros textos administrativos como las certificaciones o las diligencias. Se distinguen por su precisión, una cualidad que prima casi siempre sobre la claridad y el buen estilo. Aquí también nos chocamos con un concepto que ya ha adelantado la profesora en la primera clase, que es el anisomorfismo conceptual, es decir, nos encontramos con diferencias en el funcionamiento de la administración y también bastantes diferencias entre los sistemas educativos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que nos situamos en la gama del derecho público administrativa y por tanto necesitamos buscar en fuentes de la administración, como por ejemplo formularios o también buscar documentos de la misma tipología administrativa. Por otro lado, Borjalbi destaca que hay que tener competencias contrastivas, es decir, poder contrastar entre los dos sistemas jurídicos diferentes, en este caso entre los dos sistemas educativos. Aquí podemos ver, por un lado, a la izquierda, fuentes administrativas de Francia, de la Académie de Toulouse o la Université Lyon o a Jean Moulin, o en el caso de España, el BOE, que nos va a proporcionar información, por ejemplo, sobre los planes de estudios o cómo se estructura la universidad en España. O si queremos acudir a una fuente incluso más concreta, podemos consultar los boletines oficiales de cada universidad en los que se va a detallar cómo se estructura la enseñanza en ellas o, por ejemplo, qué siglas se usan, que veremos que es un gran reto. También nos enfrentamos a un anisomorfismo pragmático, es decir, hay distintas tipologías y a veces es muy difícil establecer equivalencias entre ellas. Pueden tener el mismo contenido, pero su estructura, terminología y convenciones van a ser diversas. Abordaremos dos textos cuya traducción jurada suele solicitarse. Attestation de réussite y relève de notes, procedentes de la Université Jean Moulin. La atestación de réussite es un documento equivalente al título que lo sustituye si aún no se ha expedido. El relève de notes es un expediente académico. Contrastaremos los documentos franceses con sus homólogos españoles, una certificación supletoria profesional y un expediente académico. Este análisis contrastivo facilitará la labor de traducción posterior. Y ahora mis compañeros os presentarán los principales retos y técnicas de traducción en el contexto de los textos académicos. Pues efectivamente, como ha dicho Jordan, lo que nos enfrentamos son a retos de traducción. Comenzamos por las calificaciones. Las calificaciones quizás sean uno de los aspectos más importantes a la hora de traducir, ya que de ello depende que se pueda homologar un título o que el texto traducido adquiera el carácter de oficial. Por tanto, siempre debemos tener en cuenta las diferentes características que pueden tener las clasificaciones, tanto en nuestra lengua origen como en nuestra lengua meta. Por ello, en el sistema francés, como vemos aquí, hay muchas más calificaciones que en el sistema español. Por ello, nosotros recomendamos siempre que estas calificaciones se traduzcan como préstamos crudos, por supuesto con cursiva, y se le añada una nota del traductor explicando en qué consiste dicha calificación. Nuestro alumno se encuentra con una media de un 13,72, por tanto está dentro de la categoría assez bien, es decir, que nuestro alumno ha conseguido resultados buenos pero con errores considerables. Además, tenemos un total en nuestro documento en francés que
cuenta con una puntuación de 600 puntos. Entonces, 600 puntos se atribuyen al primer cuatrimestre del segundo año, porque recordemos que se trata del máster 2, es decir, del segundo año de máster, pero que esos 600 puntos también se encuentran en el segundo cuatrimestre y de manera análoga en el máster 1. Además, tenemos un total general que cuenta con una puntuación de 2.400 puntos y, por tanto, esto se mantendría exactamente igual en español. Cada puntuación responde a un creditaje diferente. Esto quiere decir que las asignaturas que cuentan con 5 créditos tienen un total de 100 puntos, como vemos ahí. Cuanto menos créditos, menor puntuación. Así tenemos asignaturas con hasta 40 puntos que tienen un total de solo 2 créditos. A continuación, vamos a estudiar la media. La media en este caso en francés se calcula sobre 20, no así en español, que como vemos en el documento en español existe un total de hasta 4 puntos siguiendo un real decreto que si lo consultamos ahora está derogado, pero que hablaremos de él posteriormente, y de una media sobre 10. En este caso esta es la más conocida y es la que actualmente se encuentra vigente, ya que este documento fue expedido con anterioridad. Las asignaturas, según Borja Albi, también son otro reto de traducción de alta complejidad. Por ello, se recomienda que se consulten el contenido tanto en las páginas oficiales de la titulación que estemos traduciendo como preguntar al cliente. En nuestro caso, ha sido uno de los mayores retos, ya que en Francia, al menos en este máster, no contábamos con las guías docentes. ¿Cuál ha sido la solución? Consultar otras fuentes que sean de máster relacionado. En este caso hemos escogido la Université de Strasbourg y el Panthéon-Assas Université, que se encuentra dentro de París y que también poseía un máster en relaciones internacionales, que era nuestro documento. Además, si hubiéramos contado con la información del cliente, pues mucho mejor. Así pues, hemos escogido solo algunas de las asignaturas, ya que las veremos con mayor detalle posteriormente. En primer lugar, Communication Skills, que en este caso la asignatura se imparte en inglés y por tanto hemos decidido mantener el préstamo crudo en cursiva. Pratique de l'arbitrage, en francés es bastante común añadir pratique de, pero no así en español. Por tanto, hemos eliminado esta primera parte del sintagma, nos quedamos con arbitraje y añadimos internacional, ya que en distintas universidades consultadas en español, que ha sido otro paso en la traducción, se añade normalmente este adjetivo. Además, concuerda con el máster que estamos traduciendo, así que por ello lo añadimos. En cuanto a stage obligatoire, suele añadirse también el adjetivo de externa y hemos conservado obligatoria, ya que en España, en algunas universidades como la Carlos III de Madrid, pueden ser reemplazadas las prácticas por una asignatura, con lo cual es bastante importante que este adjetivo sí que se mantenga. En el caso de Management Interculturel, hemos mantenido intercultural en español y también gestión, ya que es un sintagma muy habitual en los planes de estudio españoles y que, por tanto, conservaba plenamente su sentido. Y cuando llegamos a una asignatura que también se traduce de manera literal y que concuerda con los planes de estudio españoles, el traductor puede darse un respiro. Este es el caso de evaluación de políticas públicas. Y ahora cambiamos de reto de traducción y nos introducimos en las siglas y abreviaturas. En este caso, contamos en el documento en francés con una leyenda que nos desarrolla las siglas, con lo cual esto es mucho más sencillo. Así tenemos 5 siglas diferentes. En el caso de español solo contamos con equivalentes para 2, que son absent y admis par équivalence, es decir, no presentado y convalidado. Y en el caso del resto de las siglas, vamos a traducirlas de manera literal. Nota no introducida, resultado no calculable y régimen especial. Por otro lado, otras siglas que podemos encontrar en el documento en francés son TD, que son travaux dirigés, es decir, un tipo de
clase reducida de 20 a 25 personas en las que no se trata tanto el contenido práctico, sino la explicación, los ejemplos, el debate, todo ello queda dentro de travaux dirigés. Por tanto, el equivalente que hemos considerado más pertinente es sesión reducida. A continuación, IE es el desarrollo, es la sigla de interrogación écrite. Esto es un tipo de evaluación continua y rutinaria que suele realizarse de manera sorpresa. Por tanto, el equivalente que hemos escogido es un control escrito. En el caso del español, hemos intentado diferenciar entre control, prueba y examen, como veremos a continuación. Es la sigla de épreuve écrite, es decir, un tipo de evaluación que también se realiza de manera continua y rutinaria, pero que es parcial de los contenidos. Por tanto, para ello hemos escogido el equivalente de prueba parcial escrita. Por último, tenemos TE y TO, que son las siglas de terminal écrit y terminal oral. Es un tipo de examen, y ahora sí es examen, porque se realiza al final de la asignatura y cuenta con todos los contenidos de dicha asignatura también. Se puede realizar tanto de manera escrita como de manera oral en función del tipo de asignatura. Y por ello escogimos los equivalentes de examen escrito y examen oral. Y por último encontramos UE1, UE2, etcétera, que son las siglas de unité d'enseignement, es decir, un conjunto de asignaturas o de actividades que reúnen un mismo objetivo y por tanto decidimos traducirla como unidad didáctica. A continuación vemos el documento en español, que como podemos observar existen numerosas diferencias, entre ellos que incluyen abreviaturas. No así en el caso del francés. En la primera columna tenemos CRED, que es la abreviatura de crédito. En este caso varían un poco con respecto al sistema de creditaje actual. DUR, que significa duración, entre ellos G1 es para el año en general, año completo, C1 para el primer cuatrimestre, C2 para el segundo cuatrimestre y por último en el proyecto de carrera, como vemos en la segunda imagen, encontramos la sigla de I. En este caso hubiera sido bastante útil contar con la información del cliente, ya que no existen documentos en los que esta sigla se emplee ni de la propia universidad ni de otras universidades. Podemos inferir que se trate de duración indefinida o duración indeterminada, pero estos son solo conjeturas. Además, TIP responde a tipo, es decir, tipo de asignatura. En este caso contábamos con la leyenda al final del documento, con lo cual fue mucho más sencillo, con tipos de asignatura optativas, troncales, obligatorias. En el año no tuvimos ningún problema y en CUR pues sería el tipo de curso. A partir del Plan Bolonia, el sistema de cursos por grado o licenciatura cambió y por tanto ya no encontramos quinto curso como sí que lo encontramos en este documento. Es convocatoria, en este caso tenemos la sigla PR1, que significa primera convocatoria en junio, PC1, primera convocatoria en enero y SEG, segunda convocatoria. A continuación, la siguiente columna, AGOT, el número de convocatorias agotadas, así como otras siglas más comunes, DNI, pues Documento Nacional de Identidad, y PAU, Prueba de Acceso a la Universidad, que lo teníamos desarrollado anteriormente y que en este caso el traductor debe estar actualizado con la documentación, ya que este tipo de pruebas suele cambiar habitualmente de nombre. Y a continuación, mi compañero Joaquín os va a explicar qué es eso de los nombres de instituciones y titulaciones académicas. Continuando con lo que ha explicado mi compañera Lucía, yo soy Joaquín y voy a encargarme de explicaros otros problemas de traducción que hay en el texto, como pueden ser los nombres de las instituciones, falsos amigos, expresiones jurídicas o elementos paratextuales. En cuanto a los nombres de las instituciones y las titulaciones académicas, podemos decir que no suelen coincidir entre el francés y el español, por lo que es recomendable
mantener el original y traducir entre corchetes o paréntesis. Y igualmente también se puede traducir, vale, añadir, ya lo acabo al principio. Vale, de nuevo. Continuando con lo que ha explicado mi compañera Lucía, yo soy Joaquín y voy a encargarme de explicaros otros problemas de traducción que hay en el texto, como pueden ser los nombres de instituciones y titulaciones académicas, falsos amigos, expresiones jurídicas o elementos paratextuales. En cuanto a los nombres de instituciones y titulaciones académicas, vemos que no suelen coincidir entre el francés y el español, por lo que recomendamos mantener el original y traducir entre paréntesis. Aunque igualmente también se puede añadir una nota del traductor en el pie de página. En cuanto a los falsos amigos, podemos decir que son palabras o sintagmas que, por igualdad o semejanza ortográfica y fonética, parecen fáciles de traducir, pero en realidad no coinciden en la semántica. Y en la traducción de textos jurídicos, los falsos amigos son un componente muy importante porque la jurídica es muy compleja e implica una mayor dificultad de comprensión y también de traducción, ya que en la mayoría de las ocasiones es difícil encontrar un equivalente que sea directo para los términos especializados. Y además también nos podemos encontrar que hay términos que pueden parecer comunes, pero dentro del ámbito jurídico adquieren un significado específico y esto complica aún más la traducción. Si como traductores no tenemos conocimiento ni consideración del contexto, la mayoría de las veces utilizaremos términos no apropiados o incluso incorrectos que pueden ocasionar una traducción inexacta o incluso totalmente contraria. Y para evitar estos casos, voy a señalar en el texto en francés algunos ejemplos de falsos amigos. En el primer caso tenemos attestation de réussite, que no lo debemos traducir como atestación, ya que nos estaríamos refiriendo a la testificación de un testigo en el procedimiento judicial. Y en realidad se trata de un documento educativo francés en el que se certifica que un estudiante ha completado su etapa universitaria. Este documento funciona como un sustituto provisional del título oficial y surte el mismo efecto jurídico. Y en España, tal y como tenemos en el documento en español, el equivalente sería certificación supletoria provisional del título. Luego, el caso de doyen, que hay que tener cuidado, ya que en francés el término puede referirse tanto a decano como a rector. Y sabemos que ambos son funcionarios en la universidad. La diferencia es que el decano es un puesto de mayor rango en una facultad específica, mientras que el rector es el mayor rango de la universidad en su totalidad. En este caso del texto, como se especifica la facultad, podemos optar por decano. Luego tenemos el caso de admis, que en este texto lo podemos encontrar varias veces con distinto contexto. Para empezar, en el primer contexto, no debemos traducirlo literalmente por admitido, ya que incluso podría ser un contrasentido, ya que el alumno no está comenzando los estudios, sino que está terminando. Y por lo tanto, creemos que la traducción adecuada sería graduado. Sin embargo, en el segundo contexto, résultat admis, esta vez se refiere de forma concreta al conjunto de asignaturas que hay en el documento y no al estudiante en sí. Y en este caso, lo más adecuado sería traducirlo como apto. Luego tenemos la frase jurídica «Faites pour servir évaluer ce droit», que, como he dicho, es una frase jurídica muy típica de los certificados franceses. No existe un equivalente exacto para la expresión, pero no debemos traducirla literalmente, ya que pierde completamente el sentido. Y una posible propuesta podría ser para que surta los efectos oportunos. Otra frase jurídica es pour le président et par délégation, que en este contexto, en el contexto universitario, président siempre suele significar rector y no presidente, y lo correcto sería en nombre del rector y por delegación suya. A continuación tenemos dos tipos de documentos. El diplôme, que en España generalmente no se utiliza el término diploma, sino que se opta más bien por título universitario, y relève de notes, o relevé de notes, que no debemos confundirlo con una lista de notas, sino que es, como he dicho, un documento educativo
oficial de Francia en el que se plasman las calificaciones de las asignaturas que un alumno ha obtenido durante un periodo de tiempo o durante todo el año académico. Y la traducción adecuada podría ser expediente académico. También encontramos términos como contrôle continu, que debemos evitar traducciones literales como control constante, ya que en realidad se refiere al proceso de evaluación continua, o cours, que en este contexto no significa cursos, sino asignaturas. También tenemos casos como mention assez bien, que por un lado el término mención se refiere a la calificación y no debe confundirse con mención en español. Y por otro lado, assez bien, que es un término que, como hemos dicho, forma parte del sistema de calificaciones francés y en este caso la calificación sería desde un 12 al 14 sobre 20. Y para traducirlo debemos incluir una nota explicativa al pie de página, como ha explicado Lucía. También tenemos semestre, que no debemos traducirlo de forma literal, ya que en España se utiliza cuatrimestre. Por último, para terminar con los términos en francés, tenemos attaquer, que en este contexto, la présente décision peut être attaquée dans un délai de 2 mois. Este verbo no significa atacar literalmente, sino que en el contexto jurídico hace referencia a emprender acciones jurídicas y una posible traducción podría ser recurrir. También encontramos algunos falsos amigos en el texto en español, como por ejemplo plan de estudios, que no debemos traducir como plan d'études, sino programme d'études. Y por último, expediente, que no debemos traducir de forma literal, ya que expedient es en realidad una solución provisional a un problema y no el dossier scolaire, que sería lo adecuado. Por otro lado, también podemos encontrar varios ejemplos de elementos paratextuales que son interesantes de comentar. El paratexto es el conjunto de todos los elementos que no forman parte del texto, pero lo acompañan y forman parte del documento en su totalidad. Y en el ámbito jurídico, los elementos paratextuales son muy importantes y son bastante comunes, como los sellos, los logotipos y las firmas. Y también se podría considerar para texto referencias a otros textos, y en el ámbito jurídico suele haber leyes y normas. A la hora de traducir, no existe realmente regulación sobre si se debe imitar el formato del documento. Hay traductores que sí lo hacen, pero otros prefieren redactar de forma neutra y sin formato. Lo que nunca debe hacerse es tratar de reproducir los sellos o los logotipos, ya que no tenemos ningún tipo de derecho para hacerlo. La forma correcta de incluir estos elementos es en una descripción entre corchetes en la que expliquemos el contenido y el texto que refleje todo lo posible el original. Sin embargo, hay ocasiones en las que lo que pone en el texto estará borroso o puede ser muy ambiguo, por lo que deberíamos marcarlo como ilegible. En el texto en francés encontramos 3 elementos, uno de cada, que se pueden traducir como de la siguiente manera. Primero tenemos el logo de la universidad, el sello de la universidad y, por último, una firma ilegible. Y, por último, como ya hemos mencionado, en el paratexto también se incluyen todas las referencias que tiene el texto y lo relacionan con otro. Y el deber del traductor es conocer todas estas leyes e investigarse sobre estas referencias para tener que explicarlas si fuera relevante la comprensión del texto. En el texto en francés encontramos referencias a los siguientes artículos del Code de Justice Administrative, en el que se profundizan sobre el derecho y la posibilidad que tiene un estudiante de recurrir la decisión del documento, las condiciones en las que se puede realizar el proceso o cuál es el periodo de tiempo en el que se puede recurrir. Y por otro lado, en el texto en español tenemos varias referencias, que todas son reales decretos. El primero va sobre la expedición de títulos universitarios, el segundo sobre las directrices generales para realizar un plan de estudio o las modalidades de evaluación, y este es importante destacar que está derogado, por lo que habría que incluirlo en el documento traducido. Y por último, el último Real Decreto habla sobre el sistema de créditos y la validez de las titulaciones universitarias. Después de todo lo que han comentado mis compañeros traductores,
os vamos a presentar nuestra propuesta de traducción. Como siempre, empezamos con el sello del traductor jurado, con su firma y su número de identificación. Y como podemos ver, los factores paratextuales son esenciales y mantenemos el logotipo de la Université de Lyon 3 Jean Moulin entre corchetes. Lo mismo hacemos con el sello circular y la firma elegible. Aquí tenemos el nombre del documento, la fórmula de certificación y podemos ver que la titulación la mantenemos en cursiva y la explicamos entre corchetes. Y como hemos dicho, con la calificación la dejamos en francés y la explicamos en nota en la página. Así podemos ver cómo es la escala de calificaciones en Francia. Por otro lado, debemos mantener la dirección de la universidad tal cual para que haya una referencialidad con el texto original. Aquí tenemos el expediente académico, Facultad de Derecho. Y que tenemos un reto, dado que en francés tenemos siglas, pero en español queremos explicitarlas y tenemos poco espacio. Por tanto, hemos creado las tablas nosotros en Word y hemos reducido un poco el tamaño, pero creemos que se ve bastante bien y es bastante claro. No obstante, en el caso de sesión reducida o control escrito, así como prueba parcial escrita, mantenemos una nota al pie que explica en qué consisten estos parámetros de evaluación. Aquí tenemos las calificaciones. Hay que tener mucho cuidado a la hora de introducirlos en las celdas, las asignaturas. Donde hay mayúscula, intentamos mantener la mayúscula, así como la negrita. Y por último, vamos a ver que en la leyenda hemos mantenido las siglas en francés y proponemos una breve explicación entre corchetes. Por último, tenemos una parte más jurídica en la que se detalla cómo se puede recurrir contra la presente decisión. Tenemos presente un órgano que en este caso es el Tribunal Administrativo de Lyon, que hemos mantenido en cursiva y explicamos que se trata de un juzgado de lo contencioso administrativo. También tenemos figuras como el rector, que se debe escribir en minúscula, el falso amigo ataque, que es recurrir, y también tenemos una referencia a una legislación, Code de Justice Administrative, que en este caso hemos decidido explicar en nota al pie que se trata de un código que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Y cerramos el documento con nuestra fórmula de certificación que aparece en el BOE y nuestra firma. Pues hasta aquí la explicación de este tipo de documentos académicos. Esperamos que os haya parecido útil y si os gusta, no os olvidéis de suscribiros y estar atentos al canal Traducciones Académicas. ¡Hasta pronto!